cuenta la historia de una mujer cristiana muy piadosa, que amaba a Dios, que estaba muy enferma y le preguntaron si ella quería vivir o morir, a lo cual ella contestó que sea lo que Dios quiera, que se haga su voluntad. Alguien, dudando de la piedad de esta mujer, le dice: si es que Dios te dejara escoger, ¿qué escogerías? Ella dice: bueno, volvería a dejar que Dios decida, que se haga su voluntad. Hola amigos y hermanos contertulio de las redes sociales, mi nombre es Guido Maldonado y aquí estamos en un nuevo capítulo de Teología Underground. El tema de hoy lleva por nombre ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Específicamente la voluntad de Dios para mi vida. Es una buena pregunta, ¿verdad? Y creo que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida la hemos hecho. Quienes aman a Dios y se consideran a sí mismos discípulos quieren hacer la voluntad de Dios. Pero aquí me nace la siguiente pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios? Le vamos a preguntar a algunos amigos, a ver, ¿qué dicen ellos? ¿Qué tal, amigo? Saludos desde Málaga. Buena pregunta, muy interesante. ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Bueno, yo te la respondo, pero desde otra perspectiva. ¿Cómo sé cuál no es la voluntad de Dios? Una de las formas en que me doy cuenta de eso y puedo ir descartando opciones es porque la voluntad de Dios nunca se va a contradecir con su palabra. Muchas gracias, Warri. Hola Guido y queridos amigos que están escuchando el podcast, mi nombre es Paul Sequeira. Bueno, para saber cuando algo es la voluntad de Dios, lo encuentro en la palabra, en la Biblia. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Además lo pongo en oración. Así que en resumen, lo encuentro en la Biblia y también lo pongo en oración para saber si eso es voluntad de Dios para mi vida. Saludos. Muchas gracias, chicos, gracias amigos. Parece fácil, parece simple, pero como diría Miguel Núñez, no es tan simple. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es importante considerar dónde se encuentra ubicado este versículo. El libro de Deuteronomio, siempre me cuesta decir el nombre de este libro, Deuteronomio, sí, no Deuteronomio, ese otro. Es el segundo libro de la ley. Su título significa segunda ley. Es como el formato 2.0 Premium S de la ley de Moisés. Esta ley que la entregó de parte de Dios al pueblo. Cerca de la conclusión de este libro encontramos este texto que hace una diferencia entre la voluntad escondida de Dios y la voluntad revelada. En otras palabras, cosas secretas y cosas reveladas. Los reformadores, en particular Martín Lutero, hablaba de la diferencia entre el Dios escondido y el Dios revelado. No es que Dios esté jugando a la escondida, para nada. Debemos saber que hay límites para nuestro conocimiento de Dios. Como ya lo hemos mencionado, no tenemos un conocimiento completo de Él. ¿Te recuerdas lo que dijimos en el capítulo anterior? Que nosotros somos seres finitos y Dios es un ser infinito. Si Dios, Él deseara o en algún momento Él toma la iniciativa de revelarse o de revelar todo de una, te aseguro que nos volvemos locos. Nuestra cabeza estallaría en 1000 pedazos. Dios es sabio y Él sabe lo que hace. Conocer a Dios y cuáles son sus intenciones con el mundo nos lleva a la conclusión que hay mucho que no está revelado. Esto escondido de Dios es lo que se llama lo que Dios ha escondido de nosotros. Parece obvio, ¿verdad? Al mismo tiempo, el buen Dios de la Biblia no nos ha dejado con la luz apagada, ni en la ignorancia, para que estemos intentando descifrar o lograr un entendimiento de Dios. No es como que si Dios hubiera huido y nos hubiera dejado incapaces de conocer de Él. Al contrario, también está lo que Lutero denomina el Dios revelado, que es la parte de Dios que se ha revelado a nosotros, que se ha mostrado. Es el principio que nos enseña Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas se refiere a lo que llamamos la voluntad escondida de Dios. Un aspecto de la voluntad de Dios es su voluntad decretada, que se refiere al hecho de que Dios hace como Él quiere y hace suceder todo lo que desea en su soberanía. A veces se le llama la voluntad absoluta de Dios, o también la voluntad soberana de Dios, o la voluntad eficaz de Dios. Cuando Dios decreta soberanamente que algo suceda, ciertamente, aunque muchos se quieran oponer, va a suceder. Recuerda que Dios es soberano.
¿Tú crees que algo se le puede escapar a las manos de Dios? Déjame decirte que el día que ocurra eso, Dios se va a la B. Dios deja de ser Dios. Otra forma de referirse a esto es el predeterminado consejo de Dios. De esto habla Hechos 2:23. Un ejemplo de esto es la crucifixión. Cuando Dios decretó que Cristo habría de morir en la cruz en Jerusalén en un momento particular de la historia, tenía que pasar en ese momento y en ese lugar. ¡Wow! ¿O tú crees que esta fue una idea del diablo? Sucedió por el determinado consejo o la voluntad de Dios. Fue algo irresistible, tenía que suceder. Del mismo modo, cuando Dios llamó al mundo a la existencia por la palabra de Dios, el mundo llegó a existir. También está la voluntad preceptiva de Dios. Subraya esa palabra en tu mente, preceptiva. Mientras que la voluntad decretada no se le puede oponer resistencia, a la voluntad preceptiva de Dios sí se le puede resistir, y de hecho todo el tiempo lo hacemos. Tú y yo lo hacemos. Dios nos da mandamientos, leyes, y como somos rebeldes, y más encima rebeldes sin causa, la rompemos. La voluntad preceptiva de Dios se refiere a su ley, a sus mandamientos. Por ejemplo, el primer mandamiento nos dice: no tendrás dioses delante de mí. Éxodo 23. Es parte de la voluntad preceptiva de Dios, de preceptos. De ahí viene el concepto. ¿Ahora te das cuenta que hablar de la voluntad de Dios no es tan simple como parece? Cuando las personas preguntan cómo pueden conocer la voluntad de Dios para su vida, ¿de cuál voluntad estarán hablando? ¿La escondida, la decretada o la preceptiva? Cuando las personas preguntan cómo pueden conocer la voluntad de Dios para su vida, ¿de cuál voluntad estarán hablando? ¿La escondida, la decretada o la preceptiva? Sé que parece un poco complicado, ¿cierto? Como que está enredado. Hoy día me estoy dando cuenta que no hay una voluntad, sino que hay distintas voluntades de Dios, y estamos hablando de la voluntad de Dios escondida. Si están hablando de la voluntad escondida de Dios, deben entender que no la van a encontrar porque está escondida. Parece perogrullo, ¿verdad? La gran mayoría de la gente que se hace esta pregunta está luchando con una decisión que tienen que tomar en una situación particular. ¿Cómo saber la voluntad de Dios? No podemos leer la mente de Dios. Sin embargo, puedo leer la Biblia, la palabra de Dios, que me da su voluntad revelada, y aprenderla y conformarme a esa voluntad y entender que esa voluntad es suficiente para todas las áreas de mi vida. Puedo ayudar a la gente que tiene preguntas, pero no puedo ayudar a la gente a conocer la voluntad escondida de Dios. Juan Calvino decía que cuando Dios cierra su santa boca, también detengamos nuestro camino para no ir más allá. En español diríamos algo así: la voluntad escondida de Dios no es asunto nuestro, por eso está escondida. Es bueno desear saber lo que Dios quiere que hagas. Dios tiene un plan secreto para tu vida, pero no es asunto tuyo en lo absoluto conocer ese plan. Sin embargo, Dios puede guiarte y dirigir tus sendas. Así que no hay nada malo en buscar la iluminación del Espíritu Santo o la dirección de Dios en cuanto a nuestras vidas. Y eso es lo que usualmente preocupa a la gente cuando pregunta sobre la voluntad de Dios. Pero tenemos un deseo humano, curioso y hasta pecador por querer conocer el futuro. Queremos saber cómo acabará un asunto antes de comenzarlo, y en realidad eso no es asunto nuestro, es asunto de Dios. Él visita los tiempos, Él conoce el futuro, y por eso sus advertencias son tan severas en la Biblia para no intentar conocer el futuro por medio de medios ilícitos, como son las tablas Ouija, la lectura de mano, los adivinos, el horóscopo, las cartas del tarot, etc. Esas cosas están prohibidas para los cristianos. Ni siquiera juegues con eso, porque quien lo ha hecho ha terminado mal. Necesitamos ahora vivir la voluntad de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre cómo nos guía a Dios? Dice Proverbios 3, versículos 5 y 6, que si reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, Dios enderezará nuestras sendas. Se nos exhorta a aprender la voluntad de Dios para nuestra vida, y la hacemos cuando enfocamos nuestra atención no en la voluntad decretada de Dios, sino en la voluntad preceptiva.
en sus mandamientos, en sus estatutos. Si quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, la Biblia te dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Esto lo dice 1 de Tesalonicenses 4, versículo 3. Así que cuando la gente se pregunta si aceptar un empleo en tal o cual ciudad, si casarse con Dayana o Yamilé, debería estudiar muy de cerca los mandamientos de Dios. Debe estudiar la ley de Dios para aprender los principios, los valores por los cuales ha de vivir su vida cada día. El salmista escribe lo siguiente: bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en silla de burladores. Más bien, en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Esto lo encontramos en Salmo, capítulo 1, del 1 al 2. El deleite del contertulio que quiere hacer la voluntad de Dios es y será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. En cambio, los impíos no son así, sino que son como el tamo que arrebata el viento. Si quieres saber cuál empleo aceptar, tienes que conocer los principios divinos. Cuando los conoces, descubres cuál es la voluntad de Dios. Luego debes considerar si un empleo en particular va de acuerdo a tus capacidades. Si no es así, no debes aceptarlo porque vas a meter la pata, la vas a fregar. En ese caso, la voluntad de Dios es que busquemos otro empleo. La voluntad de Dios también es que conjugues tu vocación con tu llamado, con una oportunidad de empleo. Y eso requiere mucho más trabajo que solo usar una bola de cristal. Significa que hay que aplicar la ley de Dios a todas las diferentes áreas de la vida. Cuando se trata de decidir con quién casarte, debes considerar todo lo que la Biblia dice con respecto a la bendición de Dios sobre el matrimonio, sobre el pacto matrimonial. Entonces, ¿con quién te casarás? La respuesta es fácil. Mira, escucha este rema. Tú te tienes que casar con quien a ti te guste y con quien quieras casarte. En tanto que esa persona que eliges está dentro de los parámetros de la voluntad de Dios, tienes toda la libertad dada por Dios para actuar de acuerdo a lo que tú prefieres. Dios no anula tu personalidad y no debes angustiarte con preguntas sobre si esta fuera la voluntad escondida o decretada de Dios mientras cumplas sus mandamientos. En primer lugar, no puedes estar fuera de la voluntad decretada de Dios. En segundo lugar, la única forma de conocer la voluntad escondida de Dios para hoy es esperar hasta mañana. Parece obvio, ¿cierto? Y mañana será muy claro para ti porque podrás mirar hacia el pasado y conocer que lo que ha ocurrido corresponde a los preceptos de la voluntad escondida de Dios. En otras palabras, solo conocemos la voluntad escondida de Dios después de los eventos, después de los hechos, después de los acontecimientos. Casi siempre queremos conocer la voluntad de Dios para el futuro, mientras que el énfasis en la Biblia es la voluntad de Dios para nosotros en el presente, y eso tiene que ver con sus mandamientos. Las cosas secretas pertenecen a Dios, no a nosotros. Esas cosas secretas no son asunto nuestro porque no son de nuestra propiedad, son de Dios, a Dios le pertenecen. Sin embargo, Dios ha tomado algunos de los planes secretos de su mente y les ha quitado el secreto. Y esas cosas sí nos pertenecen. Dios ha quitado el velo. Eso es lo que llamamos revelación. ¿Te recuerda en uno de los capítulos que hablamos de la revelación de quitar el velo? Una revelación es mostrar lo que alguna vez estuvo escondido. El conocimiento que es nuestro por la revelación en realidad le pertenece a Dios. Pero Dios nos lo ha compartido. Es lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero lo que ha revelado nos pertenece a nosotros. Y no solo a nosotros, sino también a nuestros hijos. A Dios le ha agradado revelarnos ciertas cosas. Y tenemos la bendición de compartir esas cosas con nuestros hijos y con los demás. La prioridad de transmitir ese conocimiento a nuestros hijos es uno de los principales énfasis del Antiguo Testamento. Enseñar la voluntad de Dios a nuestra familia. La voluntad de Dios se nos da por medio de su voluntad preceptiva. Y esta revelación
nos ha sido dada para que podamos obedecer. Entonces, cuando te preguntes, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Sería bueno que antes preguntes, ¿conozco la ley de Dios? ¿Conozco sus mandamientos? ¿Esta decisión que estoy tomando me lleva a la santidad o me lleva al pecado? Puedes estudiar la ley de Dios para conocerla. La pregunta más difícil que nos podemos hacer es si estoy practicando la ley de Dios. La mayoría de la gente que por lo general está tratando de conocer la voluntad de Dios, está tratando de mirar una bola de cristal, no sé, el té o las conchitas de mar, tratando de descifrar el futuro. Y en eso están errados. Eso no nos pertenece. El futuro le pertenece a Dios. Debemos vivir un día a la vez. Si quieres conocer la voluntad de Dios en cuanto a lo que Dios autoriza, lo que a Dios le agrada y por lo que Dios te bendecirá, la respuesta se encuentra en la voluntad preceptiva de Dios, en la ley, en los mandamientos. Y eso está más que claro. Uno de los principales valores de la ley del Antiguo Testamento para los cristianos del Nuevo Testamento es que nos revela el carácter de Dios, nos revela sus atributos, nos revela su santidad, nos muestra lo que a Él le agrada. Podemos estudiar la ley del Antiguo Testamento cuando intentamos averiguar lo que agrada a Dios. Y aunque hay mandamientos que no aparecen en el Nuevo Testamento, la revelación del carácter de Dios está ahí. Y ahí tenemos una lámpara, una linterna, una lumbrera para nuestros pies y nuestro camino, según Salmo 119, versículo 105. Si estamos buscando nuestro camino y solo tocamos, palpamos la oscuridad intentando conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, necesitamos una lámpara, una linterna que nos muestre hacia dónde vamos, una luz que nos muestre la senda para nuestros pies. Esa luz se encuentra en la voluntad de la ley y los mandamientos de Dios, ¿entiendes? Porque Dios nos entregó los estatutos. La voluntad de Dios es que obedezcamos cada palabra que sale de su boca. Recuerda que el Señor Jesucristo no vino a abolir la ley, sino a que ésta se cumpla, porque la ley es la voluntad de Dios. Espero que no haya por ahí un antinomianista y me diga, no, es que ya no estamos en el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de la gracia. Si alguien lo ve así, le invito a que vuelva a estudiar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Amigo, amiga, ¿quieres conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Lee la Biblia y no solamente léela, sino que también obedécela. Hemos llegado al final de este capítulo, así que contertulios, que Dios les bendiga, hagan la voluntad de Dios, conozcan su ley, porque es perfecta y hermosa. Les quiero recomendar el libro La vida cruzcéntrica de J.C. Mahaney. Chau, 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 chau.